Javier. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, estudiantes. Me llamo Lucas Flores, yo soy docente de la Escuela Superior de Medicina y para mí es un gusto darle la bienvenida a Arti 1, al primer seminario, no solamente el primer seminario de esta asignatura, sino también el primer seminario de este ciclo inicial. En el seminario de hoy vamos a ver la primera parte de la primera unidad didáctica, que es la célula. Vamos a ver generalidades de la misma, su evolución, origen, estructuras, la membrana celular, su función, y también estructura y función de las organelas citoplasmáticas. La teoría quimiosintética nos dice que compuestos orgánicos se formaron a partir de compuestos inorgánicos, y cómo la evolución de los primeros permitió que conformaran nuestro objeto de estudio de este seminario, que es la célula. En algún momento nuestro planeta se presentó como un escenario como el que se observa en la imagen de la derecha, con intensa actividad volcánica, fuertes tormentas, relámpagos, un ambiente prácticamente anóxico, con poco oxígeno y desprovisto de una protección para la superficie terrestre. No existía la capa de ozono. Por lo tanto, la atmósfera se presentaba como un caldo con sustancias elevadamente reactivas que se supone que son los precursores de las primeras moléculas orgánicas. Al menos eso propone la teoría de Oparin y Haldane, la cual posteriormente fue puesta en experimentación a través de los ensayos de Miller y Urey, que es lo que se observa en la imagen de la izquierda, combinando gases sencillos como el metano, el amoníaco, el hidrógeno, el dióxido de carbono, junto con agua caliente en estado de ebullición y otorgándole este sistema descargas de gran intensidad de electricidad, se obtienen moléculas orgánicas sencillas, azúcares, nucleótidos, aminoácidos, los cuales por eliminación de agua y por asociación espontánea permiten formar moléculas orgánicas de mayor complejidad. Se supone que esto ocurrió hace 3,5 a 4 miles de millones de años en la Tierra, que fue cuando se constituyeron las primeras moléculas autorreplicantes que posteriormente se fueron complejizando hasta llegar a mecanismos más eficientes. La evolución de los sistemas de ácidos nucleicos, ADN, ARN, y también podemos decir proteínas, se da a través de 3 etapas. La primera de ellas es la etapa llamada evolución química, en la cual los sistemas están conformados por moléculas autorreplicantes de ARN acompañadas de rudimentos proteicos, polipéptidos rudimentarios. Siguiendo a esta etapa, la segunda etapa, que es la de la evolución prebiótica o prebiológica, está caracterizada por la presencia de sistemas que poseían también moléculas autorreplicantes de ARN a partir de las cuales se sintetizaban proteínas. Por último, la tercera etapa, que corresponde a la etapa biológica, está caracterizada por sistemas que poseen ADN como ácido nucleico constituido a partir de enzimas, que son enzimas con actividades específicas. A partir de ese ADN se sintetiza el ARN y a partir de este último las proteínas. En esta etapa es cuando se desarrolla la primer célula, el primer organismo vivo, también denominado último ancestro común universal, de la sigla en inglés LUCA, parecido a mi nombre. En 1665, Robert Hooke, un físico inglés, vio a través de un arminículo que él mismo generó, una suerte de microscopio de material óptico, observó un preparado de corcho y vio algo similar a lo que vemos en la imagen de la derecha. Él utilizó el término célula, fue la primera persona que acuñó ese término para referirse a estructuras similares a las que se observan en el panal de una abeja, una colmena de avispas. Él no vio células, lo que en realidad vio fueron las paredes celulares de células vegetales. La teoría celular es algo muy importante en biología
La teoría esta está constituida por 3 principios, los cuales fueron desarrollados por 3 personas: el botánico Matthias Schleiden, el zoólogo Friedrich Schwann y el patólogo Rudolf Virchow. Matthias Schleiden y Friedrich Schwann llegaron a través de sus investigaciones a las mismas conclusiones. Ellos desarrollaron los primeros 2 postulados. Schleiden viendo preparados de tejidos vegetales y Schwann viendo preparados de tejidos embrionarios y las cuerdas dorsales de renacuajos. El primer principio de la teoría celular dice que todos los organismos están formados por células. Eso es lo que dice. Así sean organismos unicelulares, que poseen una célula, a organismos pluricelulares, que poseen más de una, todos poseen células. El segundo principio, el cual llegaron estos científicos, fue que todos los organismos poseen a la célula como unidad morfofuncional. La célula es la unidad morfológica que constituye a los organismos y su funcionamiento también asegura el funcionamiento de los organismos. El tercer principio de la teoría celular dice que todas las células derivan de otras células. Dicho por Rudolf Virchow, omnis cellula es célula, en latín. La teoría endosimbiótica, teoría de la simbiogénesis o teoría de la endosimbiosis seriada, de la sigla en inglés SET, fue desarrollada por la científica norteamericana Lynn Margulis. Y esta teoría da cuenta del origen de la célula eucariota. En algún momento existieron organismos procariotas de vida libre y organismos procariotas endosimbiontes. Cuando un organismo procariota es fagocitado, puede correr 3 destinos. El primero de ellos es que muera y sea digerido por las enzimas que posee la célula captora. El segundo destino es que logre escaparse y destruya la célula captora. Y el tercer destino, que es lo que propone esta teoría, es que ambas células coexistan a través de una relación simbiótica. Esta teoría da cuenta de la existencia de organelas como las mitocondrias y los cloroplastos, las mitocondrias presentes tanto en célula eucariota animal y vegetal y los cloroplastos solos en célula eucariota vegetal. Adicionalmente, esta teoría da cuenta de la generación del núcleo en las células eucariotas. En las células procariotas, el único cromosoma circular se encuentra libre en el citoplasma, pero por una pequeña parte anclado a la cara interna de la membrana plasmática. La invaginación o ingresión de esta región de la membrana hacia el interior, rodeando ese único cromosoma circular, dio origen al núcleo de las células eucariotas. Volviendo a esta palabra de la simbiosis, hace referencia a que ninguna de las dos estructuras pueden existir sin la otra. Es decir, que estas organelas, mitocondrias y cloroplastos, requieren de una superestructura, que es la célula, para funcionar, y a su vez la célula, para asegurar su existencia, necesita de estas organelas. Básicamente es esto lo que dice la teoría. Acá se presentan figuras de los dos tipos celulares. Células procariota, una célula procariota a la izquierda y una célula eucariota animal a la derecha. Lo importante ahora es concentrarnos en las similitudes que las poseen, para después profundizar un poco más en las diferencias. Lo que poseen en común ambos tipos celulares es la presencia de una membrana plasmática que delimita un medio interno y separa las células del exterior. Vamos a profundizar más en ello en breve. Por otro lado, la presencia de el citoplasma, que constituye la mayor parte del volumen de las células. Por otro lado, el ADN, el material heredable, el ARN, que es la forma en la cual se expresa ese ADN, y otras biomoléculas que están disueltas y presentes en el citoplasma. Algunas células eucariotas, como las células pertenecientes al reino fungi, las levaduras, los hongos, las células vegetales también, poseen pared celular, como las células procariota. La diferencia está en la composición química de esta pared celular.
pero son paredes celulares como tal. Adicionalmente, estas células tienen en común, al igual que todos los seres vivos, que desempeñan las funciones vitales de nutrición, de respuesta a estímulos, reproducción y poseen su propio metabolismo. Acá observamos en la figura de la izquierda una célula procariota tipo. Las células procariotas pertenecen al reino Eubacteria o Arqueobacteria. Estas células, las células procariotas, no poseen organelas, no poseen núcleo, pero más que definirla por lo que no son y lo que no tienen, vamos a definirlas en principio por lo que son y lo que poseen. Las células procariotas poseen una envoltura que está compuesta en la parte interna por la membrana plasmática. Luego, inmediatamente por encima de esta, una pared celular y un glicocálix. Un glicocálix formado por glucolípidos y glucoproteínas, los cuales, si se disponen de manera compacta y abundante, forman lo que se llama cápsula bacteriana. Por otro lado, volviendo a la pared celular de las células procariotas, la misma está compuesta por péptidoglucano. El péptidoglucano es un componente esencial, fundamental, de las células procariotas. Una tinción bastante general de microbiología permite diferenciar a estas células en dos categorías: las células gram positivas y las células gram negativas. Las células gram positivas son aquellas que se tiñen de color violáceo debido a que poseen en la pared celular abundante péptidoglucano, y las células gram negativas se tiñen de color rosado debido a que hay una menor cantidad de esta sustancia. Por otro lado, en el citoplasma distinguimos una región llamada región nuclear, que es donde se dispone el único cromosoma circular, aunque adicionalmente hay cromosomas más pequeños, llamados plásmidos, que intervienen en un proceso llamado conjugación. Por otro lado, existen algunas especializaciones de la superficie de estas células, por ejemplo, los flagelos, los pilisexuales y las fimbrias. Los flagelos son estructuras a modo de látigo que le permiten a la célula desplazarse. De hecho, el movimiento de los flagelos es como si fuera el del látigo, y constan de tres porciones. Un filamento, que es visible, que es lo que se observa en la parte inferior de la figura de la izquierda, y un gancho y un cuerpo basal, que son internos. Por otro lado, las fimbrias, que se observan en las figuras de la derecha, en la parte superior, de color violáceo, permiten a la célula adherirse a diferentes superficies o entre ellas. Y los pilisexuales, que son más cortos, se observan en las mismas figuras y son de color verde. Esos intervienen en el intercambio de material genético. En la figura inferior observamos distintos tipos de células procariotas que se clasifican en virtud de su morfología. Los cocos tienen forma circular, los bacilos tienen forma de bastón, las espiroquetas tienen forma en espiral y los vibrios forma de coma. Acá vemos cuatro figuras que representan los tres reinos que están compuestos por organismos que poseen células eucariotas. El reino Plantae, el reino Fungi, con el honguito, el reino Animalia, y observamos en la segunda figura el reino Protista, con una diatomea. En esta figura vemos los principales compartimentos de la célula eucariota. Un compartimento nuclear, que está comprendido por el espacio delimitado por la membrana nuclear, y un compartimento citoplasmático, que está conformado por el espacio entre la cara interna de la membrana plasmática y la superficie del núcleo. La membrana plasmática es una estructura que, en cuanto a su morfología, es similar a las organelas membranosas y también a las vesículas. Posee una estructura de bicapa fosfolipídica, se dice.
Se presenta como un continuo que delimita el medio externo de la célula y el medio interno. A su vez permite que la célula autogestione su contenido. Esto suena algo parecido a una red social, pero ocurre que la célula puede incorporar material foráneo del exterior hacia su interior y material que está contenido dentro de ella lo puede expulsar. Obvio que no todos lo pueden hacer de la misma forma, ya que la membrana posee una característica que es la permeabilidad selectiva. Además, esta membrana permite a la célula interactuar con su entorno, ya que posee proteínas especiales denominadas receptores, que se unen a ligandos, hormonas, mensajeros químicos y le permiten a la célula llevar a cabo acciones y respuestas apropiadas para interactuar con su entorno. Hasta el momento la estructura más aceptada es la postulada en 1972 por Jonathan Singer y por Gard Nicholson, llamada el modelo de mosaico fluido, en el cual la membrana plasmática, de forma grosera podemos decir que consiste en un conjunto de proteínas que flotan a modo de iceberg en un mar de lípidos. Existen dos tipos de lípidos principales que constituyen esta membrana plasmática. Los llamados fosfolípidos, que se observan de color azul como pelotitas con dos patitas. Estos fosfolípidos están conformados por una cabeza polarizada, polar, que es hidrofílica, que se dispone en la superficie exterior e interna de la membrana, y una cola que es hidrofóbica, que está conformada por ácidos grasos y que apuntan hacia el interior de esta membrana plasmática. El otro tipo de lípidos son derivados de colesterol y colesterol que limitan el desplazamiento de las proteínas que forman parte de la membrana plasmática y que a su vez también le otorgan rigidez y hacen que no sean demasiado fluidas. Por otra parte, existen dos tipos de proteínas en la membrana plasmática. Proteínas que están unidas débilmente a las cabezas polares, denominadas proteínas periféricas, y proteínas que atraviesan toda la membrana plasmática, que se denominan proteínas integrales de membrana o proteínas transmembranales. Muchas de ellas poseen un dominio externo, un dominio citoplasmático y un dominio transmembrana, como son los canales proteicos o los transportadores. Además, la membrana plasmática posee unidades glucosídicas que se unen a las proteínas formando glucoproteínas o glicoproteínas, o unidades glucosídicas que se unen a los lípidos formando glucolípidos o glicolípidos. Estas moléculas participan en procesos como lo son la coagulación sanguínea, la inmunidad, respuestas inflamatorias y el reconocimiento celular. En esta figura se observan los movimientos que pueden realizar los fosfolípidos, ya que los mismos tienen movilidad. Cuando un lípido gira en torno a un eje longitudinal sobre sí mismo, se dice que está ejecutando un movimiento de rotación. El movimiento de traslación es el movimiento que realizan los fosfolípidos cuando se mueven en un plano bidimensional, hacia adelante y hacia atrás. Otro movimiento es el de flexión, cuando estos ácidos grasos que constituyen las colas hidrofóbicas del fosfolípido se acercan y se alejan. Y por último, un movimiento llamado flip-flop, que es cuando la cabeza polar de un fosfolípido pasa de la superficie externa a la interna o viceversa. Habíamos hablado de permeabilidad selectiva, es decir, que no todas las sustancias atraviesan la membrana plasmática de la misma forma, o lo hacen siquiera. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos un poco más en esto. Los mecanismos de transporte. El transporte pasivo se caracteriza por ser un transporte que no requiere gasto de energía. No hay un consumo energético. No hay consumo de moléculas de ATP. Este transporte pasivo se puede presentar como difusión simple o como difusión facilitada. En la difusión simple, moléculas no polares,
o moléculas polares, pero de pequeño peso molecular, pueden atravesar la membrana celular, la membrana plasmática, sin mayores inconvenientes. Es el caso del agua, el caso del éter, el etanol, gases como el oxígeno, el nitrógeno, pueden atravesarlo sin mayores inconvenientes. La ósmosis es un proceso que se observa arriba y a la izquierda, que consiste en el pasaje de solvente, agua, desde una zona de menor concentración de solutos a donde hay donde hay mayor concentración de solutos, como lo indica la flecha. Los solutos serían los círculos verdes y las moléculas de solvente los círculos azules. En ese sentido se da el desplazamiento. La causa por la cual no hay gasto energético es porque la movilización de sustancias se da a favor de gradiente, donde la concentración es mayor hacia donde la concentración es menor. Es por ese motivo que el transporte pasivo no implica gasto energético. Otro tipo de difusión simple es el que requiere de proteínas de membranas llamadas canales proteicos, en los cuales ante la llegada de un estímulo, como lo es una señal química, estas proteínas que poseen un orificio en medio, permiten el pasaje de las sustancias al interior de la célula. Y la segunda categoría de transporte pasivo es la difusión facilitada, en la cual se requiere de los llamados carriers o transportadores de membrana, transportadores proteicos, en los cuales sustancias como unidades glucosídicas o aminoácidos atraviesan proteínas que sufren cambios conformacionales, como se observa en las imágenes de abajo, para que estas sustancias puedan ingresar. Por otro lado, a modo ilustrativo, para ejemplificar este pasaje de sustancias a través de canales proteicos, eso lo realizan iones como el ion cloruro, el catión sodio, potasio, calcio. Otro tipo de movilización de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula son los procesos de endocitosis y exocitosis. La endocitosis puede ser clasificada de acuerdo a la consistencia del material que se incorpora. Si el material que se incorpora a la célula es sólido, estamos hablando de fagocitosis. El material foráneo es sólido, como lo puede ser la incorporación de una bacteria. Para realizar esto, en un primer momento, ese material toma contacto con la superficie externa de la membrana celular. Se forma un fagosoma, que es una depresión de la membrana celular en esa región. Posteriormente, puntos de contacto de la membrana celular hacen que la misma se estrangule y se forma una vesícula que se internaliza dentro de la célula. A esa vesícula se van a fusionar unas organelas que vamos a ver en breve, que son los lisosomas, que poseen enzimas degradativas, proteolíticas. Estas enzimas entran en contacto con este material que se incorporó, degradándolo. En el caso de que el material incorporado sea líquido, estamos hablando de pinocitosis. Durante la pinocitosis se incorporan pequeñas cantidades de líquidos, también en vesículas, y estas vesículas van decreciendo en tamaño debido a que el contenido que se incorporó en ellas comienza a pasar hacia el citoplasma, hacia el citosol. El mecanismo inverso es el mecanismo llamado exocitosis, en el cual una sustancia que se encuentra dentro de la célula es eliminada hacia el exterior a través de vesículas también. Para eliminar este material, la vesícula se aproxima hacia la membrana plasmática, hacia la cara interna, la cara que toma contacto con el citosol, y posteriormente esa vesícula se desarma y el material se vierte hacia el exterior. La exocitosis permite recomponer el tamaño de la célula, debido a que la vesícula finalmente forma parte de la membrana plasmática, de la membrana celular, así que incrementa el tamaño de la célula.
El transporte activo, por otro lado, involucra el consumo de energía, el gasto energético. Y esto lo llevan a cabo también proteínas de membrana. Estas proteínas de membrana, que son proteínas transportadoras también, tienen actividad ATPásica, es decir, que pueden escindir la molécula de ATP en ADP y fosfato. También experimentan cambios conformacionales que aseguran que esas sustancias puedan ingresar. Acá, ¿por qué hay gasto energético? Porque la movilización de sustancias se hace en contra de gradiente. Esa es la diferencia con el transporte pasivo, que es el caso de la bomba sodio-potasio, que permite la incorporación de dos átomos cargados con carga positiva, dos cationes calcio y la expulsión de 3 cationes de sodio. En esta imagen se observa la estructura básica de una célula eucariota animal. Observamos la membrana plasmática, el citoplasma y organelas que vamos a describir en breve. Mitocondrias, aparato de Golgi, lisosomas, el retículo endoplásmico, clasificado como retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, los centriolos que forman el centrolema, elementos del citoesqueleto y un núcleo voluminoso hacia un lado, que va a ser estudio del segundo seminario. Esta imagen muestra una célula eucariota vegetal. A diferencia de la célula eucariota animal, posee una organela adicional, varias de ese tipo que son los cloroplastos que mencioné anteriormente, una pared celular constituida por celulosa y una vacuola enorme y central que ocupa gran parte del citosol. Ahora, a modo de machete, vamos a introducirnos en el estudio de las diferentes organelas. Existen dos tipos de organelas, las llamadas organelas membranosas y las llamadas organelas no membranosas. Y acá, ¿qué es importante? Ya igualmente lo hicimos un poco, que fue lo de clasificar. Es importante que tengan en cuenta que en ciencias casi todo es clasificable. Y al momento de estudiar o entrar en contacto con una clasificación, es importante conocer cuál es el criterio para clasificar. En este caso, estamos hablando de si poseen esta estructura de bicapa fosfolipídica, como vimos anteriormente, vamos a decir que esas organelas son membranosas. En el caso que no la posean, son no membranosas. Las organelas membranosas que vamos a analizar en este seminario es el sistema de endomembranas, constituido por retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso y aparato de Golgi, que son organelas que están interconectadas en su función. Y que además también poseen una continuidad física. Vesículas de transporte, peroxisomas, lisosomas, mitocondrias. Y por otro lado, organelas no membranosas, los centriolos y los ribosomas. Empezamos con la primera categoría. El retículo endoplásmico en la célula se presenta como un conjunto de membranas apiladas que reciben el nombre de cisternas. Este retículo endoplásmico se extiende desde el núcleo hacia las diferentes partes del citosol. Ocupa una parte considerable de la célula. Puede clasificarse de acuerdo a su estructura y función en retículo endoplásmico rugoso y en retículo endoplásmico liso. Decir retículo endoplasmático es indistinto. ¿Por qué reciben este nombre? Por empezar, hay que destacar que estas estructuras, ambos retículos, presentan continuidad y ambos poseen en su interior un espacio denominado luz. Está la luz del retículo endoplásmico rugoso y la luz del retículo endoplásmico liso. Si bien al retículo endoplásmico se lo discrimina en estas dos categorías, existe una continuidad espacial, lo recalco. En el retículo endoplásmico rugoso se sintetizan proteínas. Este término rugoso deriva de que a través de observarlo en microscopía electrónica, se observa la presencia de pequeñas estructuras llamadas ribosomas, cuya función es la síntesis proteica, y lo vamos a ver con mayor detalle en el próximo seminario.
Las proteínas sintetizadas por los ribosomas, que están adheridos a la superficie del retículo endoplásmico rugoso, ingresan a la luz del mismo a través de un poro. En su interior, estas proteínas sintetizadas son modificadas. Pueden ser glicosiladas, si se incorpora un azúcar, se puede incorporar un lípido, siendo lipoproteínas. Ocurren modificaciones de estas proteínas que primariamente fueron sintetizadas por los ribosomas dentro del retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico liso está especializado en la síntesis de lípidos, fosfolípidos, colesterol, que posteriormente formarán parte de la membrana plasmática. También sirve como reservorio de iones como el calcio, es una estructura detoxificadora y además en ella se da la degradación del glucógeno. Ocurre el proceso conocido como glucógenolisis, en el caso de los hepatocitos, que son células que forman parte del parénquima hepático. Otra de las organelas membranosas es el aparato de Golgi. Estructuralmente podemos diferenciarlo en tres zonas: una zona trans, una zona media y una zona cis. En general, la zona trans es la que posee cercanía con el núcleo y que por defecto presenta cercanía con ambos retículos endoplásmicos. De hecho, las proteínas que están presentes en la luz del retículo endoplásmico rugoso egresan en forma de vesículas, de yemas, alcanzando la zona trans del aparato de Golgi. Ingresan dentro del mismo. Dentro del aparato de Golgi, estas proteínas son modificadas, empaquetadas y finalmente se exportan en forma de vesículas también hacia diferentes organelas destino o hacia el exterior de la célula. Las proteínas que ingresaron a través de vesículas desde el retículo endoplásmico rugoso, llegando a la zona trans del aparato de Golgi, pasan por la zona media y finalmente alcanzan la zona cis, que en general apunta hacia el lado interno de la membrana plasmática, que es el único que pueden alcanzar, claro. Esa es la función que presenta el aparato de Golgi y su relación con los retículos endoplasmáticos. Otro tipo de organelas membranosas son los lisosomas. Básicamente son vesículas que son exclusivas de las células animales, que se encuentran en número de cientos y libres en el citoplasma. En su interior poseen enzimas degradativas, proteolíticas, alrededor de 40 tipos de enzimas diferentes. Las enzimas son proteínas con actividades específicas, en este caso el de degradar otras proteínas. En su conjunto, estos 40 tipos diferentes de enzimas proteolíticas que poseen los lisosomas reciben el nombre de hidrolasas ácidas. Cuando un material foráneo ingresa dentro de la célula en forma de vesícula, que fue lo que nosotros vimos con la endocitosis, llamada fagocitosis, los lisosomas rápidamente, lisosomas denominados lisosomas primarios, cuando se encuentran en estado libre e inalterado, se fusionan con esta vesícula que contiene el material que ingresó a la célula. En ese momento descargan su contenido, el cual entra en contacto con este material para degradarlo. En esa instancia, ese lisosoma recibe el nombre de lisosoma secundario. Un lisosoma secundario es un lisosoma primario que se unió a una vesícula que contiene material que ingresó a la célula a través de fagocitosis. En ocasiones, estos lisosomas pueden unirse también a organelas envejecidas para degradarlas o incluso volcar su contenido al interior de la célula. Es el caso de la muerte celular. El caso en el cual los lisosomas se unen a organelas se llama autofagia. Otra de las organelas membranosas son las mitocondrias. Las mitocondrias se presentan como las usinas eléctricas, las fuentes energéticas de la célula. Es donde se produce el ATP, que es la molécula moneda de intercambio energético. Las mitocondrias están presentes tanto en células animales como células vegetales
y en ellas ocurre el proceso de respiración celular. Ocurren dos etapas, que es el ciclo del ácido cítrico y la cadena transportadora. Las mitocondrias poseen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa es más permeable que la interna. La interna, a su vez, está más replegada hacia el interior, formando las denominadas crestas mitocondriales. El espacio comprendido entre las dos membranas se llama espacio intermembrana, y el espacio delimitado por la membrana interna es la matriz mitocondrial. Refiriéndonos a organelas no membranosas, vamos a mencionar los centríolos, que son estructuras ahuecadas y cortas, constituidas por tripletes de microtúbulos en una disposición de 9+2, es decir, formando un anillo de 9 tripletes de microtúbulos. Estas estructuras se presentan en pares, formando el centrosoma de la célula, y su función es ser el centro organizador de otros elementos que forman parte del citoesqueleto. Organizan la arquitectura interna de la célula. También, previamente a la división celular, se duplican para formar el uso mitótico y polarizar la célula durante la división celular. Otra de las organelas no membranosas son los ribosomas, que ya los mencioné y van a verse con mayor profundidad su función en el seminario siguiente. Estas estructuras están conformadas por dos piezas, una subunidad mayor y una subunidad menor, ensambladas conforman el ribosoma, el cual puede presentarse en estado libre en el citosol o puede estar adherido, como vimos, a la superficie externa del retículo endoplasmático rugoso. En la imagen inferior se ve una estructura denominada polirribosomas. Los ribosomas tienen a cargo la función de síntesis proteica. Están conformados por un complejo proteico de 50 proteínas y un tipo en particular de ácido nucleico, que es el ARN ribosomal o ARN ribosómico. No voy a ahondar mucho en estas estructuras porque van a tener gran parte de tiempo dedicado en el segundo práctico, en el segundo seminario. Por último, la estructura del citoesqueleto. El citoesqueleto es un complejo de red de proteínas que tienen por función permitir la movilidad de organelas dentro de la célula, definir su arquitectura, su movilidad y fijar en su posición también a las estructuras internas de la célula. Existen tres tipos de elementos que constituyen el citoesqueleto. Por un lado, las microfibrillas, que son microfibras de actina, las cuales permiten que haya un desplazamiento de las organelas en el interior de la célula. Estas estructuras están formadas por dos hélices de actina y pueden ensamblarse y desensamblarse rápidamente, permitiendo que la posición de los elementos dentro de la célula varíe. Por otro lado, los filamentos intermedios que se unen al centrosoma que vimos anteriormente y que también definen la posición de la célula en el espacio, definen también su movilidad y el transporte también junto con las microfibrillas de las organelas. De mayor tamaño, los microtúbulos son elementos que están conformados por alfa-tubulina y beta-tubulina. Actúan como rieles, cintas transportadoras que también terminan de definir la posición, la forma, el desplazamiento de la célula en el espacio y también de los elementos internos de la misma. Bueno, esto es muy importante, no lo pierdan de vista para el examen parcial, no, mentira, para finalizar una frase de Stephen Hawking,
que dice: somos simplemente una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella muy promedio, pero podemos entender el universo. Eso es lo que nos hace especiales. Sí, acuerdo un poco con esta afirmación, parece tener algo de veracidad. Bueno, es eso lo que tengo para contarles en este seminario. Sugiero la lectura también a partir de la bibliografía sugerida, la realización del trabajo práctico y las actividades virtuales para este periodo. No atrasarse en los temas. Cada seminario está cargado de bastante contenido, entonces es importante llevar los seminarios, las clases, los prácticos, las actividades de integración, todo el día dentro de lo posible. Así que bueno, bienvenidos. Listo, Cris.